La Voz de América presenta. Estados Unidos y Gran Bretaña atacan objetivos militares de hutíes en Yemen en respuesta al acoso que sufren buques cargueros en el Mar Rojo. Israel se defiende ante la Corte Internacional de Justicia y niega que esté llevando a cabo un genocidio en Gaza. No sabemos si está muerto, está vivo, por favor. Familias de secuestrados en cárceles ecuatorianas piden información sobre sus seres queridos. Y un complejo escenario precede la toma de posesión de Bernardo Arévalo en Guatemala. Delegaciones ya empezaron a llegar al país centroamericano. Aquí comienza El Mundo al Día. Bienvenidos. El temor de que el conflicto de Gaza se expandiera ya es una realidad. Este viernes, fuerzas estadounidenses y británicas bombardearon a hutíes en respuesta a los ataques contra buques en el Mar Rojo de esta milicia de Yemen. Jacopo Lucci ha venido siguiendo el desarrollo de esta noticia desde la Casa Blanca. Jacopo, ¿qué ha dicho hasta el momento el presidente Biden? Yasmín, la administración Biden dijo que su ofensiva busca impedir que los hutíes sigan atacando objetivos en el Mar Rojo y no tuvo como intención matar dirigentes hutíes ni asesores iraníes que les acompañan en Yemen, algo que podría verse como una escalada más intensa del conflicto. Estados Unidos no piensa enviar tropas a Yemen, pero está listo, esto sí, para defender el comercio internacional en la región. Estados Unidos y el Reino Unido llevaron a cabo ataques militares en Yemen contra los hutíes, una milicia rebelde respaldada por Irán, en una expansión de la guerra en Oriente Medio que la administración Biden había tratado de evitar durante meses. Los bombardeos contra equipos militares hutíes fueron una respuesta a los numerosos ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo desde noviembre, lo que esta milicia presenta como su manera de protestar contra la campaña militar de Israel en Gaza, obligando a cientos de embarcaciones a cambiar ruta. Estados Unidos había dado un ultimátum a los hutíes, que fue ignorado. Nos aseguraremos de responder junto con nuestros aliados a los hutíes si continúan con este comportamiento escandaloso. Aliados estadounidenses como Oman expresaron preocupación de que los ataques no logren disuadir a los hutíes y más bien tengan el efecto contrario. De hecho, el grupo prometió vengarse. Los enemigos estadounidenses y británicos tienen toda la responsabilidad por su agresión criminal contra nuestro pueblo yemení. No quedará impune ni sin respuesta. El Pentágono asegura estar listo a cualquier represalia hutí y la Casa Blanca asegura que no busca ningún tipo de conflicto con Yemen ni con Irán, el gran patrocinador de los hutíes. De hecho, todo lo que el presidente ha estado haciendo ha sido tratar de evitar cualquier escalada del conflicto, incluidos los ataques de anoche. Entre tanto, el precio del petróleo a nivel internacional subió bruscamente un 4% hasta casi $80 el barril, ante la preocupación de que el conflicto de Oriente Medio siga extendiéndose. Naciones Unidas invitó a las partes a no escalar la tensión, mientras Rusia solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad este viernes en la tarde para discutir los ataques liderados por Estados Unidos. Jacopo Lucci, te agradezco por este reporte. Ante la Corte Internacional de Justicia, Israel negó las acusaciones de Sudáfrica de que comete un genocidio del pueblo palestino. En Gaza, las autoridades locales actualizan las estadísticas del impacto del conflicto sobre los civiles. Pilar Cebrianos tiene el reporte desde Tel Aviv. 1 de cada 100 gazatíes ha muerto en los últimos 3 meses de conflicto en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud local, en una guerra que tiene Israel frente a la Corte Internacional de Justicia por un caso de presunto genocidio. Tel Aviv dice que todavía no se han presentado pruebas contra ellos y que el caso se trata solamente de un conflicto moral. El 7 de octubre, antes de cualquier respuesta militar por parte de Israel, Sudáfrica emitió una declaración oficial responsabilizando a Israel por, y cito sus palabras, la reciente
muerte con flagración. Con lo que rechazó tal acusación e insistió en actuar en legítima defensa. Sudáfrica, a la que Bolivia, Colombia, Venezuela y otras naciones han expresado su apoyo, respondió insistiendo en que los hechos, la ley y la evidencia respaldan su denuncia. Los ataques genocidas contra toda Gaza y toda su población, con la intención de destruirlos, no pueden estar justificados en absoluto. Palestinos alrededor del mundo celebran la posición de Sudáfrica. Arrasaron por completo casas en la gobernación de Khan Yunis, la zona oriental. Al norte de Israel, muy cerca de su frontera con Líbano, se registran más consecuencias de esta guerra. A la fecha han muerto 20 civiles, según el gobierno libanés, y Hezbollah cuenta 150 bajas. La ONU, por lo pronto, mantiene su atención en Gaza. Israel debe poner fin de inmediato a la detención arbitraria, la tortura, los malos tratos y las desapariciones forzadas de palestinos en Gaza. UNICEF ha alertado de que miles de niños podrían morir en las próximas semanas en Gaza si no se encuentra solución a 3 aspectos fundamentales. Primero, pausas humanitarias para evitar los bombardeos que están impidiendo la entrega de provisiones médicas a la población. Segundo, la logística, la entrada de más ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Y tercero, el aumento de la mercancía comercial. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. El prolongado secuestro de más de 170 servidores penitenciarios mantiene en alerta a las autoridades de Ecuador. Este viernes, familiares de los rehenes llegaron hasta las cárceles buscando respuestas sobre sus seres queridos. Néstor Aguilera precisamente nos acompaña desde la provincia de Cotopaxi, sede de una cárcel regional donde se encuentran varios de ellos. Néstor, ¿cuál es la situación? Yasmín, hay tensión extrema. En las últimas horas hemos visto el ingreso de soldados que se han sumado a policías para la custodia del complejo carcelario, en el que hay un número no determinado de agentes y personal administrativo retenido contra su voluntad. Señor presidente, por favor, ayúdenos. Es el pedido de la suegra de un agente penitenciario en Ecuador. Ella y otros parientes se reunieron frente a la gobernación de la provincia andina de Cotopaxi para exigir respuestas al gobierno sobre el estado de salud de 170 agentes penitenciarios y personal administrativo, retenidos contra su voluntad en varias cárceles. No sabemos si está muerto, está vivo, por favor. De los agentes secuestrados ni de numerosos internos hay información desde hace 5 días, según las familias. Ellos permanecen en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi y otras 6 cárceles. Sí, aquí me han dicho que están detenidos los guías. La policía nos dice que ahorita no hay libertad para nadie, que tenemos que esperar. Los secuestros en las cárceles tienen lugar en medio de la peor crisis de seguridad que ha atravesado el país andino. En las últimas horas se han intensificado las acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y la policía. Mientras tanto, se espera que Estados Unidos confirme la próxima semana la visita de altos funcionarios estadounidenses, luego de que lo anunciara el vocero del Departamento de Estado. El gobierno de ese país busca priorizar la asistencia en seguridad, como lo confirmó días atrás a La Voz de América el jefe de misión de USAID. Una prioridad que tiene Ecuador en este momento, creo que no es en secreto para nadie, es la seguridad ciudadana. Hemos hecho un proyecto donde traemos a la mesa a representantes de los gobiernos locales y a representantes de la sociedad civil y otras personas en los municipios que están más afectados por la inseguridad ciudadana. En las últimas horas, el gobierno no ha publicado el número total de terroristas detenidos. Sin embargo, la policía informó de la captura de 9 integrantes de Los Lobos, una de las agrupaciones más violentas. El director del Servicio de Atención a Privados de Libertad visitó hoy la cárcel regional de Cotopaxi. Todo esto en medio de una estricta seguridad y sin dar declaraciones, Yasmín. Gracias, Néstor. Y ahora pasamos a la capital guatemalteca porque ya empezaron a llegar las delegaciones invitadas a la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo. Allá se encuentra nuestra corresponsal Eugenia Sagastume. Eugenia, ¿cuál es el ambiente que se vive en este momento a solo 2 días de la toma de posesión? Yasmín, mientras las horas pasan, la expectativa crece entre los guatemaltecos para presenciar ese momento en que finalmente Bernardo Arévalo asuma como el presidente número 52 de Guatemala. Este viernes, la Corte de Constitucionalidad rechazó 2 amparos que pretendían de alguna forma impedir esta toma de posesión. Sin embargo, todo apunta a que se realizará como está programado el próximo domingo en una agenda que inicia desde muy temprano hasta se espera horas de la noche con la celebración de Bernardo Arévalo y el pueblo de Guatemala. Mientras tanto,
La Cancillería se alista con los últimos detalles para recibir a las delegaciones que ya confirmaron su asistencia. La delegación de Paraguay, liderada por el presidente Santiago Peña, es la primera que llega a Guatemala este viernes y para el sábado se espera el arribo de la mayoría de representantes de naciones invitadas al traspaso de mando. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que no asistirá por la carga de trabajo en su país y el presidente Daniel Noboa también desistió por la situación que enfrenta Ecuador. Sin embargo, más de 35 países confirmaron su asistencia, incluyendo a Estados Unidos con una comitiva liderada por el secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien confía en que sí se dará el cambio de mando, pero también indicó que hay que estar preparados. Tenemos que prepararnos de que las personas que han intentado obstaculizar una transición democrática pueden seguir haciendo eso en los próximos días. Sin embargo, ya han fracasado. Bernardo Arévalo pidió el respaldo de los guatemaltecos y de la comunidad internacional a partir del 14 de enero. Que nos acompañen y empezar a construir un país digno para toda su gente, de una manera en donde podamos vivir con libertad, con armonía, con democracia y con bienestar. La agenda del domingo inicia con una sesión solemne en el Congreso de Guatemala, donde tomarán posesión 160 diputados. Y por la tarde se dará la juramentación y toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidente de Guatemala, seguido de la juramentación del gabinete de gobierno y el saludo al pueblo guatemalteco en la Plaza Central. Después de esto, se espera para el lunes 15 de enero también la toma de posesión de 340 alcaldes. También fueron electos en las elecciones de 2023. Yasmín. Eugenia, y es que tú misma nos has venido reportando durante los últimos meses el proceso democrático de transición de poder en la nación centroamericana ha estado llena de desafíos. Claudia Saldaña nos hace un recuento. El camino hacia la silla presidencial ha sido escabroso y lleno de tensiones para el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo. Después de la elección de primera vuelta, el 12 de julio, la Fiscalía intenta inhabilitar al partido para que no compita en segunda vuelta, fracasa gracias a un fallo de la Corte Constitucional, luego intenta agrandar la investigación criminal contra el partido por un caso de firmas falsas y finalmente en diciembre intenta montar un caso de fraude electoral completamente infundado que tampoco tiene éxito. Pero las tensiones no acaban ahí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció amenazas de muerte contra Arévalo y a 3 días de la toma de posesión, la vicepresidenta electa Karin Herrera pidió un amparo para evitar una posible orden de captura en su contra. Algunos analistas atribuyen la tensión al malestar de algunos sectores políticos que tradicionalmente han manejado el poder. Obviamente significa para muchos de ellos perder negocios millonarios y creo que ese es el origen y el foco de la crisis. Desde agosto de 2023 se han registrado numerosas protestas en las calles y la situación de orden y seguridad se ha complicado. No obstante, se espera un evento pacífico para este 14 de enero. Pues se ve fervor, se ve entusiasmo de la gente, más que todo todos los ciudadanos guatemaltecos. Estamos muy emocionados por el nuevo cambio que va a haber, esperemos que sea para bien, ¿verdad? El Ministerio Público giró este jueves 11 de enero 4 órdenes de captura contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral por presuntas anomalías en la compra del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, un hecho que se suma a las numerosas tensiones del país. Claudia Saldaña, Voz de América, Guatemala. Y para garantizar la seguridad durante la investidura del nuevo presidente se ha dispuesto de más de 28.000 soldados y agentes de la Policía Nacional. Veamos el informe que nos preparó Donaldo Hernández desde Ciudad de Guatemala. Estos militares afinan detalles para coordinar la seguridad en la toma de posesión de las nuevas autoridades de Guatemala este domingo 14 de enero. En esta actividad se está involucrando todo el ejército de Guatemala prácticamente. Estamos hablando de más de 20.000 soldados de las 3 fuerzas del ejército. También habrá 8.000 oficiales de la Policía Nacional Civil en todo el país para garantizar que se realice la juramentación del nuevo presidente, vicepresidenta, diputados y alcaldes de todo el país centroamericano. Habrá personal de policía militar abajo en las áreas donde están los ceremoniales entre la multitud. También habrá soldados francotiradores que están ubicados en puntos altos. A la toma de posesión asistirán 8 presidentes de América Latina y el rey de España, Felipe VI. Esperamos en Dios que sea pacíficamente. Eso es lo que queremos porque Guatemala es una nación democrática.
Los guatemaltecos esperan que los actos transcurran con tranquilidad y poder disfrutar de la investidura con toda la seguridad. Sí, seguridad para que no hayan problemas y para que todo sea tomado con normalidad, tranquilidad. Esperamos como ciudadanos que todo este tipo de transición sea de la mejor manera y que pueda resultar positivo a toda nuestra nación. Para algunos analistas, la seguridad del presidente Bernardo Arévalo es más importante que nunca, pues en agosto de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció un supuesto plan para asesinarlo. Donaldo Hernández, Voz de América. Al volver, espere, alertas por tormenta invernal se activan en numerosos estados de Estados Unidos. Nieve, lluvias y fuertes vientos ya se registran en varias regiones. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la... Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Todos los estados de Estados Unidos se encuentran en este momento bajo alerta climática, según lo muestra el Servicio Nacional de Meteorología. Las autoridades se preparan para el paso de una poderosa tormenta invernal. Ángela González nos informa. Una nueva tormenta invernal recorre el país de costa a costa con temperaturas extremadamente frías. En Illinois, un ciclón bomba ya deja cortes de electricidad y pronostican vientos sostenidos de casi 100 kilómetros por hora, lo que amenaza además a la población vulnerable como migrantes que duermen en carpas. Ya se registran más de 1.600 vuelos cancelados de acuerdo con FlightAware. En partes del oeste de Nueva York se desplegó a la Guardia Nacional para ayudar con operaciones de emergencia y los equipos de rescate ya están listos, dijo la gobernadora Kathy Hochul. Estamos proyectando que en este momento volverán a caer fuertes lluvias a través del Valle de Hudson y es muy preocupante por los vientos e inundaciones costeras adicionales a lo largo de la ya golpeada costa de Long Island. Varios estados todavía no se recuperan de las inundaciones de la tormenta pasada, como en Connecticut, donde tuvieron que rescatar a trabajadores en una pizzería, en Maine, donde el agua arrastró casas en las zonas costeras, y en Nueva Jersey, Carolina del Norte y Georgia, donde varias localidades siguen bajo el agua. En Iowa, la nieve y bajas temperaturas amenazan el caucus republicano de este lunes. Autoridades limitaron el tránsito de camiones pesados en carreteras interestatales, hicieron advertencias para evitar casos de hipotermia y pidieron a los trabajadores tomar medidas ante el frío y la lluvia. Lo que pasa es que yo tenía mis guantes, pero fui a cargar ahí, dejé los guantes ahí, se me perdieron, pues. Pero sí, está fuerte el frío. Expertos prevén que lo peor de esta tormenta ocurre entre la noche del viernes y el sábado. El Servicio Nacional de Meteorología emitió varias alertas ante el mal clima. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El año pasado marcó un hito por ser el más caluroso de todos los tiempos. Deshielo, fuertes precipitaciones y marejadas ciclónicas son evidencia de este fenómeno climático. José Pernalete nos trae el reporte.
Este viernes, la NASA y la Administración Nacional Atmosférica Oceánica, NOAA por sus siglas en inglés, confirmaron que 2023 registró los 6 meses de calor más elevado en la historia. Las estimaciones de los científicos calculan que la temperatura global excedió el promedio preindustrial, comprendido entre los años 1850 y 1900. Prácticamente en cualquier lugar donde tengamos estadísticas lo suficientemente buenas como para ver los cambios a lo largo del tiempo. Y eso tiene implicaciones para las inundaciones. Estamos viendo aumentos en el nivel del mar. Los expertos apuntan a marejadas ciclónicas con impacto severo en las zonas costeras como alguna de las consecuencias. En Estados Unidos, durante 2023, se produjeron 28 catástrofes climáticas que generaron pérdidas de aproximadamente $1.000 millones, lo cual superó el récord de 2020 certificado por la NOAA. Por otra parte, el promedio anual de extensión del hielo marino en el Ártico estuvo entre las 10 más bajas desde 1979, según esta agencia. Además, la extensión del hielo marino en la Antártida fue la más baja registrada. Han sucedido otras cosas interesantes este año que realmente llaman la atención de la gente. El hielo marino de la Antártida es uno de ellos. Fue el nivel más bajo registrado en el hielo marino antártico. Los investigadores ven probable que el 2024 pueda ser un año igual o aún más caliente alrededor del planeta. José Pernalete, Voz de América, Miami. Un día después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunciara una investigación formal sobre el desprendimiento de una puerta de un Boeing 737-9 MAX de Alaska Airlines, esa agencia federal informó este viernes que supervisará mejor la producción y fabricación de empresas Boeing. El administrador de la FAA, Mike Whitaker, informó que esta línea de Boeing tiene problemas significativos y que cree que hay otros problemas de fabricación. Al regreso, expertos pronostican las principales tendencias de la economía venezolana en 2024. Les contamos qué dijeron. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. La inflación anual de Argentina superó el 200% en 2023, superando incluso a la tasa inflacionaria de Venezuela. La agencia de estadísticas INDEC estimó que la inflación mensual en diciembre se ubicó en 25%, mientras que la cifra anual en 12 meses fue de 211%.
El INDEC dijo que los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron más de un 251% interanual y que representó el factor de mayor peso en la tasa de inflación anual. El alza se registra cuando los niveles de pobreza en la tercera economía más grande de América Latina son de un 40%. Y la economía venezolana crecerá este 2024 siempre y cuando se mantenga la flexibilización de las sanciones, según previsiones de consultoras de inversión. Pero la elevada inflación seguirá siendo un problema, como nos reporta Adriana Núñez Rabascal. Venezuela cerró 2023 con una inflación de 193%, un descenso considerable con respecto al 305% registrado el año anterior. Bueno, sigue siendo una inflación altísima y sigue estando entre las inflaciones más altas del mundo. El país arrastra voraces aumentos de precios desde hace una década que liquidan el poder de compra. La inflación cada día nos come más porque no hay manera de aguantar esa ola del dólar que cada momento va para arriba. Entonces no hay cómo mantener unos precios estables. El crecimiento económico previsto para 2024 estará marcado por la operación de al menos 5 compañías petroleras internacionales que regresaron al país gracias a la flexibilización de sanciones. Un crecimiento del 12.99% de la actividad petrolera con inversión propia, en medio del asedio todavía. Si se cumplen las expectativas de la mayoría de los analistas económicos, y aquí tenemos un 2024 con tasas de crecimiento fabulosas, ¿okay? Que muchos están viendo en el rango de 8 a 10%, bueno, vamos a ver una aceleración de la inflación y un tipo de cambio que no se va a poder mantener. La expansión en 2024 impactará solo al ámbito petrolero, pero el resto de las actividades poco crecerán según especialistas. Podemos estar viendo un 2024 en el cual tengamos un crecimiento económico, pero la gran mayoría de la población no lo sienta. Aunque la explotación de crudo es la principal fuente de ingresos de Venezuela, genera pocos empleos y la manufactura local no está en capacidad de atender las demandas de esa industria, según el economista Daniel Cadenas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Hacemos una breve pausa, pero usted no se mueva. Volvemos con más. Hay un dicho sobre Chile. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vea los 5 episodios ahora mismo en VOA+.
La feria tecnológica más grande del mundo sigue exponiendo sus innovaciones y hoy es el último día de esta exposición. Por eso cerramos con una de sus particularidades, un partido de fútbol con drones. Se trata de Drone Soccer, que hizo su debut en esta feria CES. Estos drones zumban de un lado a otro como abejas buscando anotar puntos y como todo partido ya ha captado el interés de numerosos fanáticos. De esta manera nos despedimos por hoy. Que tengan feliz fin de semana. Los veo el lunes.